desde Torreón, Coahuila, pues miren, aquí van a pedir perdón por los agravios a la comunidad, al pueblo chino, por lo que pasó en 1911. 303 fueron asesinados. Vamos a escuchar. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Gutiérrez, su esposa. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Gobernadores. Riquelme Solís, gobernador de Coahuila. Señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, le damos a usted y a la comitiva que le acompaña la más cordial bienvenida a Coahuila de Zaragoza, en especial a esta ciudad de Torreón. Saludo con mucho gusto y respeto a su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. También saludo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, al de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Asimismo, doy la bienvenida a nuestro estado al señor embajador de China en México, Xu Qingqiao, al señor embajador emérito y ex embajador de México en la República Popular de China, Sergio Ley López. Agradezco también la presencia de la Comisión de Conmemoraciones en la persona de Zoé Robledo. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco la presencia también de Mónica Georgina Cinco Basurto, investigadora. La discriminación y el racismo son flagelos que actualmente atentan de manera profunda contra la dignidad de las personas. Estas abominables expresiones encuentran su origen en un ideal arcaico de la otredad y en una percepción alterada de la realidad en la que el otro, concebido como diferente, representa una amenaza irracional que genera una absurda materialización de la expulsión de lo distinto y se manifiestan en la más burda ignorancia que se transmuta en temor, odio y resentimiento. Si bien en la sociedad contemporánea es posible advertir la persistencia de estas expresiones, durante los momentos más convulsos de la historia es cuando se trastocan en acontecimientos de resultados fatales y de alcances genocidas. Lo anterior, es importante aclarar, no justifica de modo alguno ninguna forma de agresión en contra de persona o comunidad por motivos de su raza, religión, origen étnico o nacional. Por el contrario, rememorar y entender el contexto histórico donde ocurrieron estos actos aberrantes nos debe conducir a un único objetivo: concebir la tragedia en su debida y justa magnitud. Asimismo,
nos posibilita reconocer con humildad y responsabilidad la deuda histórica que nuestra comunidad tiene con las víctimas de lamentables sucesos. Finalmente, nos puede permitir externar una sincera disculpa y asumir el compromiso de nuestra sociedad por garantizar que tragedias de dimensiones genocidas no vuelvan a ocurrir nunca más. Hoy estamos reunidos aquí para reconocer la responsabilidad de nuestra sociedad, de nuestro Estado y del país por el ataque xenófobo que en mayo de 1911 causó la muerte de 303 personas de origen chinas en esta ciudad de Torreón. El proceso revolucionario nacional de 1910 tuvo en Coahuila su origen con su líder más destacado, el parrense Francisco Ignacio Madero González, un coahuilense de grandeza que a lo largo de varios años de infructuosa participación política frente a la dictadura encontró como última oportunidad el llamado a una guerra. Fue una confrontación en varias etapas que inició de manera dolorosa el largo camino de cambio sobre una década de sangre y de batallas. El movimiento maderista encontró un apoyo paulatino y creciente en todos los rincones del país. En una nación con regiones de diversas identidades culturales, se nutrió de una serie muy amplia de expresiones y de expectativas. Los acentuados estratos sociales que provocaban una brutal desigualdad entre amos y peones acasillados del sur de México contrastaron con los grupos militares que en el norte se levantaron en armas con la bandera democrática. En esta región lagunera, formada de manera efectiva con la llegada del ferrocarril, tuvo lugar una de las manifestaciones más reprobables de la efervescencia cívica de aquellos días. El movimiento maderista de 1910 expresaba los anhelos de democracia y el grito de justicia social de un gran porcentaje de la población que en aquel entonces no sabía leer ni escribir. Sin embargo, también manifestaba la ruptura de equilibrios entre la sociedad, donde, polarizada por la guerra, afloraban las posiciones extremas bajo la idea de considerarse buenas o malas según el bando de donde precedían, unas justicieras y unas profundamente reprobables. En esta ciudad, como en las principales de Coahuila, se habían establecido desde finales del siglo XIX varias familias y comunidades de inmigrantes, españoles, sirio-libaneses, japoneses y la floreciente comunidad china, donde prosperaron sus empresas, industrias, agricultura y escuelas. Después del ataque infructuoso a la ciudad de Torreón por las tropas maderistas, los días 13 y 14 de mayo de 1911, realizado durante el día y la noche, con fuerzas formadas apenas meses atrás de muy diversos orígenes y con mandos nuevos, el día 15 sucedió el trágico y lamentable asesinato de 303 miembros de la comunidad china de Torreón a manos de soldados revolucionarios. Los jefes Emilio Madero y Benjamín Argumedo, entre otros que mandaban las tropas, no se hicieron responsables de lo que los soldados habían ejecutado. El asunto fue remitido al ámbito legal y se integró un largo proceso durante el régimen maderista en el que se propuso una indemnización y otros actos reivindicatorios que tras la muerte de Madero quedaron truncos. Como sociedad, hoy asumimos la ignominia de este intolerable acontecimiento. Ese reprobable hecho de sangre fue una terrible expresión de xenofobia de jefes revolucionarios que en no pocos casos vieron el odio como bandera. Por ello, queremos refrendar que esa posición fue propia de un reducido grupo de personas que, dedicadas a la estéril tarea de desestabilizar y agitar aquella sociedad, se alejó de los ideales coahuilenses y del movimiento revolucionario emprendido por Francisco I. Madero, un movimiento genuino y legítimo en el cual nunca hubo cabida para expresiones discriminatorias como la historia lo demuestra. Los anhelos maderistas estuvieron marcados por el reconocimiento y la reivindicación de los derechos fundamentales. A 110 años de esa cobarde masacre, insistimos en que no es esa nuestra naturaleza. Las y los coahuilenses nos distinguimos por alto sentido de hospitalidad, fraternidad y solidaridad. Tenemos un profundo respeto por los derechos de todas las personas y por aceptar las diferencias como base de la riqueza de la multiculturalidad. En nuestro gobierno trabajamos con un marco muy claro y garantista de los derechos culturales, de la inclusión,
la equidad y no discriminación. Entre mutua y respetuosa colaboración entre los poderes del Estado, unimos esfuerzos para afianzar el Estado de Derecho, la legalidad y el orden público, así como en hacer valer el respeto a la diversidad, elemento indispensable para una verdadera libertad y que ésta sea Sean tan amables de tomar asiento. El excelentísimo señor Xu Qingqiao, embajador de la República Popular China en México, hará uso de la palabra. Excelentíssimo Senhor Presidente Andrés Manuel López Obrador e distinguida Senhora Beatriz Gutiérrez Müller, estimado Governador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, estimados funcionários públicos mexicanos, representantes de los tres poderes, excelentíssimo Embajador Sergio Ley, embajadores presentes, representantes de la comunidad china en México, señores, amigos todos, buenos días. Para mí es un gran honor asistir al evento de hoy y quiero agradecer a la parte mexicana por su cálida invitación y todo su esmero. Vale recordar que hace 4 siglos los barcos mercantes orientales cruzando el inmenso océano llegaron a México y trajeron té, seda y porcelana de China. Los lugareños los llamaron cariñosamente la lauda china. A raíz de la segunda mitad del siglo XIX, cada vez más chinos llegaron a México, se dedicaron a la construcción de ferrocarriles, de minería y la siembra de algodón, y establecieron sus hogares y negocios aquí gracias a su trabajo honesto, haciendo contribuciones importantes para el desarrollo nacional de México y la formación de diversidad de culturas. No obstante, a principios del siglo XX, algunos de ellos vivieron injusticias en algunos lugares como Torreón, pero a través del evento de hoy se consuela a las vidas perdidas y se curan las cicatrices que ha dejado la historia. La parte china aprecia al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno mexicano por su sentido de responsabilidad histórica y su compromiso. La historia es un mejor libro de referencia. Revisamos la historia para aprender lecciones del pasado y evitar que se repitan las tragedias. El agravio de los chinos en Torreón ya pasó hace más de 100 años y el México de hoy se ha convertido en un hogar para la convivencia entre las personas de diferentes colores, creencias y culturas. Sin embargo, en algunos lugares de este planeta todavía existen el racismo, la xenofobia, el odio y la violencia contra las minorías étnicas debido a la discriminación y el prejuicio son frecuentes y preocupantes en algunos países. En la actualidad, toda la humanidad compartimos el mismo futuro. Estos errores seguramente serán rechazados resueltamente por la sociedad humana. Revisamos la historia para apreciar más la amistad China-México. La sombra de lo que pasó en Torreón ya se ha disipado y la amistad entre China y México se ha vuelto cada vez más fuerte
a la luz del tiempo. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 49 años, los dos países siempre han tratado con sinceridad, con respeto y se ayudan mutuamente para lograr una cooperación de ganancia compartida. Ambos países se han convertido en socios estratégicos integrales indispensables el uno para el otro y ha formado un paradigma de desarrollo de las relaciones amistosas entre países con diferentes sistemas políticos y culturas diversas. Ante la pandemia de COVID-19, bajo la dirección del presidente Xi Jinping y el presidente López Obrador, ambos países han logrado resultados destacados en la cooperación contra la pandemia. Nunca olvidaremos el apoyo y la solidaridad de todos los ciclos de México a China en el periodo más crucial de la lucha contra el virus. Al aparecer de COVID-19 en México, los aviones de carga de materiales sanitarios y las vacunas chinas que llevan esperanza y convicción a México ha dejado una fuerte huella en la historia de relaciones entre nuestros dos países. Revisamos la historia para crear un futuro más promisorio. Este año marca el centenario de la fundación del Partido Comunista de China y China se ha embarcado en la expedición de construir integralmente un país socialista moderno, mientras México está avanzando hacia su cuarta transformación con el liderazgo del presidente López Obrador, por lo que ambos países compartimos más similitudes en las estrategias de desarrollo. El próximo año marcará el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. Y esta coyuntura importante, China está dispuesta a trabajar con México para fortalecer nuestra tradicional amistad, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa en todas las áreas en mayor beneficio para ambos pueblos y hacer más contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Antes de terminar, quiero citar dos poemas de la dinastía Tang para describir la amistad, la hermandad y camaradería entre China y México. El primero es: mientras los monos aúllan sin cesar a las orillas, mi barca ligera ya cruza entre las montañas. Y significa que no importa cómo cambia la situación, la amistad bilateral siempre avanza a grandes pasos hacia adelante. Y el segundo es: si quisieres ensanchar la vista, asciende un piso más. Es decir, debemos tener una visión de largo alcance y crear un nuevo panorama para la Asociación Estratégica Integral China-México. Muchas gracias. El árbol de la vida lo va a entregar. Este árbol es un símbolo de reivindicación de la memoria histórica y reconciliación nacional, partiendo de dos raíces culturales profundas. Vemos en su fronda los frutos de un encuentro enriquecedor para ambas naciones. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Yu Qinqiao,
embajador en México de la República Popular de China, Miguel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, autoridades civiles, militares, diplomáticos, amigas, amigos. Como sucede en todo el mundo, la historia de los pueblos registra tiempos de esplendor y grandeza, así como momentos de oscuridad y vergüenza. Así ha sido la vida pública de Torreón y de la comarca lagunera. La joven ciudad, desde su nacimiento, contó con prosperidad y fortuna. Sus fundadores fueron gente de lucha en el más amplio sentido de la palabra, merecedores del lema del estado de Coahuila, según el cual el trabajo lo vence todo. Antes de la llegada del ferrocarril, ya la región producía alimentos para sostener a la población dedicada a la minería. El cultivo de la vid permitió producir el mejor vino de México. Con el tendido de las vías férreas, 1888, Torreón experimentó un desarrollo rápido y espectacular. De ser una hacienda con poca población, se convirtió de la noche a la mañana en una importante ciudad y en un centro estratégico de actividades productivas. Su población pasó de 225 habitantes en 1868 a 40,000 en 1910. Su tasa de crecimiento solo era comparable a la de los nuevos centros mineros, como Cananea en Sonora y Santa Rosalía en Baja California Sur. El ferrocarril permitió detonar el cultivo del algodón, el llamado oro blanco, en cuyo cultivo, al igual que en el sur de Estados Unidos, se recurrió a esclavos afroamericanos de ese país. Está documentado que en 1895 en Tlahualilo trabajaron en la pizca del algodón 700 jornaleros migrantes traídos de Alabama. El auge minero, agrícola e industrial trajo aparejado el desarrollo comercial y financiero de la laguna. En 1901 había 9 bancos en Torreón y desde 1900 existían 12 industrias importantes, entre las que se contaban una fábrica de jabón, otra de hilados y tejidos, una fundidora, una cervecera, una ladrillera, una fábrica de muebles y otra de refrescos y dulces. Estaba también la que en ese momento era la principal metalúrgica del país y de la cual era socio don Evaristo, abuelo del futuro revolucionario Francisco I. Madero. Sin embargo, como todo lo que aconteció en el Porfiriato en las distintas regiones del país, el crecimiento económico no significó justicia social. Más bien, concentró la riqueza
en pocas manos, profundizó las desigualdades y produjo pobreza, marginación y profundos resentimientos. De ahí que la enseñanza mayor del modelo económico neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia nunca será una opción política viable y siempre estará condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales. Torreón es un ejemplo de cómo antes del porfiriato un pueblo apacible con pocos conflictos se convirtió a partir del progreso porfirista en una madeja de problemas sociales y políticos. Se profundizaron las disputas agrarias por el despojo de tierras, como sucedió en Ocuila y otros pueblos encabezados por el indígena y a la postre revolucionario Calixto Contreras. Comenzó la confrontación por el agua, las presas y los canales de riego entre los agricultores de arriba del río Nazas y los de abajo. La laguna pronto fue de los principales centros de proselitismo magonista. En 1908, en Viesca, se produjo un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz y a consecuencia de esa insurrección fueron aprehendidos y llevados a la terrible cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, los cabecillas, como se llamaba antes a los líderes de la oposición. ¿Y qué mejor prueba puede haber del carácter indomable del lagunero si en San Pedro de las Colonias el presidente Madero, nativo de aquí cerca de Parras, apóstol de la democracia, empezó su lucha revolucionaria en 1904, apoyando con dinero a los magonistas y oponiéndose en 1905 a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, lo que más tarde haría en contra del mismo dictador Porfirio Díaz. No olvidemos que en su hacienda de San Pedro de las Colonias, Madero le dio trabajo a los huelguistas textileros de Puebla y Veracruz antes de que estos fueran brutalmente reprimidos en Río Blanco en 1907. ¿Y cómo olvidar que en San Pedro escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, que al contrario de lo que sostenían los intelectuales orgánicos de la dictadura y hasta los pseudo antiporfiristas, se trata de una obra con buena prosa y mucha profundidad política. Pues bien, en medio de esta efervescente realidad marcada por la polarización clasista y racista, tuvo lugar el llamado pequeño exterminio que causó la muerte a 303 chino-mexicanos de Torreón en los aciagos días del 13, 14 y 15 de mayo de 1911. Sobre las causas y cómo sucedieron estos terribles y lamentables hechos, considero que el testimonio con más rigor histórico y literario
es el que ofrece el escritor Julián Herber en su libro La casa del dolor ajeno. Allí se narra que luego de una de tantas crisis en China de la época, muchos de sus habitantes se vieron obligados a emigrar, primero a Estados Unidos, atraídos por la fiebre del oro en California y por la construcción del ferrocarril. Luego que se les impidió el ingreso a ese país, a Estados Unidos, buscaron trabajo y refugio en otras partes del mundo, incluido México. El racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas, mexicanos o africanos. Baste recordar que hasta 1968 una persona de cultura oriental, en especial de origen chino, no podía casarse en California con una mujer blanca. Y por mujer blanca, la ley entendía mujer occidental. Lo irónico es que exclusivamente frente a los chinos, este vago concepto consideraba mujeres blancas, afroamericanas, a indias y a mestizas. La discriminación se sustentaba en lo más vil y ofensivo. Se repetía que los chinos eran sucios, incultos, arrogantes, individualistas y que carecían hasta de sentido del humor. Y estas estupideces se trasladaron a México, donde a la exclusión y al maltrato se le añadió el exterminio. Da tristeza que incluso en el mejor plan que se ha escrito en México, el plan liberal de 1906 de los magonistas, existe un párrafo vergonzoso que mancha la memoria, la congruencia y la honestidad de estos dirigentes. En ese texto se lee, cito: la prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Esto explica que revolucionarios y reaccionarios coincidieran en los procedimientos más crueles e inhumanos en contra de la comunidad china de México. Desde 1911 quedó demostrado que en tiempos de revolución o guerra, los excesos no provienen de una sola ideología. Aquí en Torreón, el odio y las atrocidades, por ejemplo, de los amarillos, como se conocía a los defensores de Porfirio Díaz, no distaba mucho de las barbaridades de los revolucionarios, maderistas, carrancistas o villistas. Herber, citando al novelista Francisco de Urquizo, afirma que los amarillos de la Laguna eran un cuerpo de rurales integrado por capataces y guardias blancas de hacendados, cuyo odio a los revolucionarios rebasaba el encono del Ejército Federal. No solo enfrentaron al enemigo, sino que lo cazaban, lo arrastraban a cabeza de silla
entre nopaleras, le pegaban decenas de tiros, incluso estando muerto. Lo desmembraban, lo colgaban en los postes del telégrafo junto a las vías del tren para que aprendiera a respetar. Agregaría que este escuadrón de la muerte era igual de terrible y aplicaba prácticas parecidas a las atribuidas al Centauro del Norte y a sus dorados. Sobre estos episodios de barbarie, aún con toda la carga familiar antivillista, el libro La sangre al río de Raúl Herrera Márquez es para mí un clásico. Es como La casa del dolor ajeno, otra gran obra para comprender mejor la historia de las muchas regiones del gran mosaico social y cultural que es nuestro querido México. La lección que nos dejan estas historias es que la violencia y la guerra deben evitarse por todos los medios, por sus terribles locuras y por ocasionar las mayores desgracias a los seres humanos. En los días fatales del 13, 14 y 15 de mayo de 1911 se vivió en Torreón una gran tragedia. Los revolucionarios se prepararon con anticipación para tomar la plaza y el Ejército Federal se dispuso a defenderla a sangre y fuego. El encargado del destacamento militar porfirista fue Emiliano Lojero, que de joven combatió contra los franceses en la batalla del 5 de mayo en Puebla y que luego formó parte del tribunal de 3 jueces que condenó a la pena capital a Maximiliano de Habsburgo, entre otros méritos. Sin embargo, los revolucionarios maderistas eran más numerosos, lucharon con pasión y a ellos correspondió la pírrica victoria. Un día antes del inicio de hostilidades militares para tomar Torreón, la Sociedad de Comerciantes y Trabajadores Chinos de esta ciudad mandó a imprimir y distribuir un volante que tradujo del inglés al castellano el historiador Juan Puy. En este documento se dice: hermanos, atención, atención, esto es grave. Han ocurrido muchos sucesos injustos durante la revolución. Se nos ha informado que antes de las 10 de la mañana de hoy los alzados unirán sus fuerzas para atacar la ciudad. Es muy probable que durante la refriega se desate una multitud que se dé a saquear las tiendas. Por eso aconsejamos a nuestra gente que cuando las multitudes se junten, cierren sus puertas y se escondan, y bajo ninguna circunstancia abran sus negocios ni salgan a ver la pelea. Y si forzaran algunas de sus tiendas, no pongan resistencia y déjenlos tomar lo que quieran, puesto que de otro modo sus vidas correrían peligro. Esto es importante. Una vez que termine el percance, trataremos de llegar a un acuerdo. Pero todo fue en vano. A la medianoche del día siguiente, narra Herber, el cielo se nubló y empezó la matanza. Tanto los testimonios compilados por el fiscal Rafael Ramos Pedruesa como los que provienen de la tradición oral coinciden en señalar que los campesinos asiáticos fueron asaltados
al menos 3 veces. Llegaba una cuadrilla revolucionaria de Lerdo y les quitaba legumbres y herramientas. Luego otra de Gómez Palacio y los despojaba de ropas y centavos. Y al final venía una tercera columna procedente de Matamoros o Viesca o Mapimí y los encueraba, azotaba o apuñalaba porque ya no tenían nada que dar, porque se habían convertido en pocas horas en las personas más frágiles del país, de la laguna, las más sencillas de matar. No faltó quien opuso resistencia y cayó a tiros, pero a la mayoría de los súbditos celestes se le ejecutó porque sí, por odio racial, por envidia económica, por sevicia y para entretenimiento de la tropa. Varias decenas murieron esa noche. Sus cadáveres quedaron tendidos entre los surcos, agrupados en los graneros, descalzos a las puertas de sus cuartos de adobe. Un par de días más tarde, y habida cuenta del problema político que se avecinaba, el maderismo triunfante recolectó los cuerpos. Algunos fueron remitidos a una fosa común en las inmediaciones del cementerio. Otros terminarían semihundidos en las norias del Pajonal. El genocidio costó la vida, como ya lo hemos dicho, a 303 personas de origen chino y a 5 de ascendencia japonesa. El resultado de la investigación limitó el castigo básicamente al fusilamiento de Benjamín Argumedo, quien esgrimió ante el juez la mentira de que al recibir, entre comillas, un nutrido tiroteo, ordenó a la tropa: maten a los chinos. Sin embargo, los más destacados jefes revolucionarios que participaron en la toma de Torreón ni siquiera fueron investigados. Aclaro que en esta deleznable masacre no participó, como algunos siguen pensando, Francisco Villa. Debe recordarse que en ese tiempo el Centauro del Norte estaba en Ciudad Juárez, donde con Pascual Orozco ayudó a Francisco I. Madero a obtener el triunfo en esa batalla contra el Ejército Federal, decisiva para lograr la renuncia y el exilio a Francia del anciano dictador Porfirio Díaz. También debo decir, con pesar, con tristeza, que luego del llamado pequeño genocidio, para robarles y por racismo se continuó persiguiendo y asesinando impunemente a miembros de la comunidad china en México. Después de la matanza de Torreón de 1911, lo que emergió no fue arrepentimiento, ni siquiera autocrítica, sino un permiso simbólico de transgresión. Cualquier vejación contra los cantonenses tenía un antecedente histórico que no solo justificaba, sino que exculpaba la nueva atrocidad. Es comprobable que en Sonora, a partir de 1916, se constituyeron clubes antichinos. Las autoridades locales primero los confinaron en barrios, en guetos. Luego los apresaban y los deportaban, hasta llegar en 1931 a expulsarlos del Estado. Algo parecido se padecía en Sinaloa, por lo cual muchos orientales terminaron refugiados y viviendo en pueblos apartados de Durango
o de Zacatecas. La campaña propagandística antichina consistía en acusarlos de haberse apropiado de las fuentes de trabajo y de tener comercios, lavanderías, panaderías antihigiénicas que propiciaban enfermedades y epidemias. También se les difamaba divulgando que pertenecían a una raza torpe, desequilibrada. En Sonora y Sinaloa se les obligaba a quitarse el nombre oriental y a llamarse Pedro, Juan o Manuel. Esta campaña se justificaba con la defensa de la raza y de la patria, una actitud semejante a la de los estadounidenses antimigrantes. Asimismo, es sabido que tanto en el gobierno de Álvaro Obregón como el de Plutarco Elías Calles se fomentó esta campaña, esta gran injusticia. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, surgido en 1929, tomó la bandera del racismo antichino al año siguiente de su fundación. En 1930, la población china en México era de 15.960 personas y en 1940, según cifras oficiales, se había reducido a solo 4.859 personas o habitantes. Pero ¿saben quién les dio refugio a los orientales en el noroeste de México? Los yaquis. Allí hasta existe un panteón chino. Es una lección de humanismo sublime. Un pueblo perseguido como el pueblo yaqui, que resistió al exterminio, que ayuda a otro en la misma circunstancia, sin importar culturas o fronteras. En fin, considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobiernos de nuestro país, no solo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Nuestro país y su gobierno siempre promoverán la igualdad, la diversidad cultural, la no violencia y la fraternidad universal. Amigas y amigos, señor embajador Yu Jintao, además de agradecer su presencia en este importante acto que nos reconcilia aún más y reafirma la amistad entre nuestros pueblos, quiero aprovechar también para agradecer de todo corazón al gobierno de su país por el oportuno e importante apoyo que nos han dado desde el inicio de la pandemia del COVID-19. A raíz de la declaración de la pandemia actual, en marzo de 2020, al igual que muchas naciones, México se ocupó de contar con abastecimiento de insumos y equipos médicos que permitieran enfrentar la pandemia y atender las necesidades de la población para proteger su salud. Es por ello que llamé al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, para solicitar su apoyo y colaboración con nuestro país. Hubo una respuesta rápida
fraterna y solidaria por parte del Gobierno Popular de China. A través del puente aéreo México-China hemos recibido 38 aviones, 25 con insumos médicos como equipo de protección para trabajadores de la salud, ventiladores y pruebas diagnósticas, y 13 aviones con 6 millones de dosis de vacuna Sinovac y sustancia activa para envasar en México, como lo estamos haciendo, otros 6 millones de dosis de la vacuna de CanSino en la planta farmacéutica de Drumex. De esta vacuna de CanSino, México ha recibido más de 4 millones ya de la planta que produce, que envasa en nuestro país. Ya se han producido, repito, más de 4 millones. Al ser de una sola dosis, la vacuna CanSino fue seleccionada para vacunar a todos los maestros, maestras, a los trabajadores de educación del país. Al día de hoy hemos avanzado vacunando al 65% de los trabajadores de la educación de nuestro país, y antes de que termine el mes habremos concluido. Hoy quiero agradecer al presidente de China, Xi Jinping, y a su embajador en México, Yu Qingqiao, así como a los científicos de China, a sus diplomáticos y a sus empresas. Y quiero decir, desde Torreón, nunca vamos a olvidar la fraternidad de China en los meses amargos y angustiosos de la pandemia, por el apoyo solidario que recibimos. Más valioso resulta este apoyo si se considera que China tiene actualmente ingentes necesidades de vacunación, así como en su momento también necesitaba sus equipos de ventilación, y siempre decidieron respaldarnos. Gracias, presidente de China, y gracias al pueblo chino por su solidaridad. Gracias, muchas gracias, de todo corazón. Gracias. Super discursos sin embates, hay que compartir para las nuevas generaciones. Favor de ponerse de pie.